otros 1000 se quedaron con Jonathan en Gibea de Benjamín. Al resto de la gente Saúl le ordenó volver a casa. Jonathan acabó con la guarnición filistea que estaba en Gibea, y los filisteos lo supieron. Entonces Saúl mandó a tocar la trompeta en todo el país para poner sobre aviso a los hebreos. Ok, hasta ese momento los filisteos solamente consideraban a los israelitas como algo, como un bien para robar solamente. No le daban mucha importancia, no lo tenían considerado como ejército, como amenaza. No eran considerados algo para temer. Entonces no le daban mucha importancia. De vez en cuando iban, le quitaban lo que cosechaban, lo que sembraban, saqueaban algunas cosas y se iban. No le daban mucha importancia a los israelitas. ¿Qué pasó? Saúl juntó un ejército, como le había dicho el profeta Samuel. Juntó un ejército de 3.000 hombres. 2.000 estaban con él y 1.000 estaban con Jonathan. Dice que Jonathan con estos 1.000 atacó a una guarnición filistea, los atacó. Parece que este muchacho se cansó de ver impunidades, ver cosas que pasaban en su pueblo. Entonces se levantó en armas. Y es raro porque solamente había 2 espadas en ese tiempo. 2 espadas. Una la tenía Saúl y la otra la tenía Jonathan. 2 espadas. Los otros tenían asadones, cosas con filo. No tenían armas dichamente. Tenían otras cosas. Entonces se levantó Jonathan y parece que se cansó de esta situación que estaba pasando, esta injusticia que estaba viendo. Y saliéndose del rol de su padre muy ahí tranquilo, muy de esperar las cosas, muy de estar en una posición muy pacífica, Jonathan dice que fue y los atacó y los derrotó. Entonces los sacó de Israel, los sacó, los derrotó. Entonces Saúl dice que mandó a decir a todo Israel que él había derrotado. Él se enorgulleció por la victoria que había tenido su hijo. Él ni siquiera había movido un dedo. Él no había hecho nada para derrotar a ellos. Y él tenía 1.000 hombres más. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el tema? Ahora que Jonathan se levantó y sacó a los filisteos de ese lugar, parece que ahora sí les molestó a los filisteos. Ahora sí les molestó. ¿Por qué? Porque ahora parece que salieron de su comodidad, hasta ese momento no tenían nada con que enfrentarlos, entonces Jonathan los derrotó y los filisteos se molestaron mucho. El enemigo es así. Cuando salimos de nuestra comodidad, cuando vamos en busca de Dios, cuando vamos en busca de las cosas que verdaderamente son del Señor, va a haber complicaciones, va a haber ataques del enemigo. El enemigo no te considera hasta que buscamos al Señor. He conocido muchas personas, hasta compañeros de trabajo, que han dicho, empecé la iglesia, empecé a congregarme en una iglesia, no importa qué iglesia sea. Empecé a congregarme. ¿Qué pasó? Mi hijo se enfermó, me iba mal la economía, eh, me peleaba con mi mujer, me peleaba con mi esposa, con mis hijos. No, entonces decidí dejar la iglesia. Claro, el enemigo, cuando te ve que te estás levantando, cuando te ve que te estás congregando, cuando te estás conectando, cuando te conectas a los discipulados de hombres, de mujeres, cuando estás yendo a la iglesia, cuando querés salir de esa comodidad que estabas, esa comodidad, esa paz, entre comillas, que a veces da el mundo, porque creemos que estamos bien sin Dios, que creemos que de vez en cuando viene un enemigo y nos quita las cosas, pero bueno, después todo vuelve a la calma nuevamente. Después todo parece pasar. De vez en cuando me peleo con mi marido, no, es de vez en cuando. De vez en cuando me peleo con mi hijo porque no quiere estudiar, de vez en cuando me peleo en el trabajo, de vez en cuando vienen estas situaciones complicadas a la vida de las personas, pero cuando verdaderamente querés levantarte y te decidís por el Señor, ahí vienen las complicaciones, ahí vienen. Porque a veces
parece que un cristiano tiene que ser perfecto, tiene que ser alguien sin tacha, alguien que avanza solamente, que avanza, que avanza, que avanza, que no tiene problemas, que no tiene complicaciones, que no tiene nada que se le pueda poner enfrente. Pero cuando verdaderamente te decidís por Dios, ahí viene el enemigo. Ahí cuando te consideras verdaderamente como alguien de temer, es que Jonathan había atacado al enemigo, se cansó de esta situación. Hay que cansarse a veces de las situaciones que estamos pasando. Hay que cansarse de las situaciones de decir, no puede ser que no avance, no puede ser que siempre esté en el mismo lugar, que esté siempre en la misma situación, que siempre me pelee por esto, siempre por lo mismo, siempre vuelvo al mismo pecado, siempre vuelvo a la misma adicción. Hay que cansarse, hay que buscar a Dios. Hay que buscar al Señor. Cuando empezamos a buscar al Señor, claro, se vienen levantando las cosas. Y a muchos personajes de la Biblia le pasó esto. A Nehemías también, cuando quería ayudar a su pueblo, a sus hermanos, se levantaban ahí escollos para pasar, el enemigo se levantaba, no dejaba que fuera tan fácil esto. Entonces, dice que Jonathan se cansó de esto, lo que estaba viendo, se cansó de lo que estaba pasando. Entonces un joven impetuoso, con todas las ganas de servir al Señor, de pelear, dice que se levantó, fue y derrotó a los filisteos. Entonces Saúl, siendo orgulloso, no voy a concentrarme en la vida de Saúl, sino que quiero concentrarme en todo el capítulo en sí. Saúl se anotó un puntito con la victoria que había tenido su hijo. Se anotó un punto a todos los israelitas. Dijo que él había sacado a los filisteos, los había derrotado. ¿Sí? Así que es así, cuando uno se decide por el Señor, va a tener estas complicaciones, el enemigo se levanta, el enemigo quiere hacerte caer, quiere hacerte volver a la misma situación, quiere que vuelvas a la subyugación, al pecado, que vuelvas, que te mantengas ahí estático, estable, que no te levantes. Eso quiere. Y esto es bastante bíblico, ha pasado muchas veces cuando el pueblo de Israel empezaba a crecer en número, cuando empezaba a avanzar, ¿qué hacían? Los mataban. En Egipto pasó lo mismo. Cuando empezó a ver el faraón que el pueblo se hacía más grande y podían presentar una amenaza contra ellos, ¿qué hacían? Mató a todos los primogénitos, los varones, a todos los bebés. Una masacre hicieron. También pasó cuando en el nacimiento de Jesús, Herodes también, cuando veía que se venían, que iban creciendo en número, que podían ser una amenaza para el enemigo, para los que los estaban acechando en ese momento, ellos lo que hacían eran oprimirlos. Entonces, seguimos. Estamos leyendo esta historia muy linda, muy buena, la verdad que muy reflexiva con lo que va pasando. Entonces, seguimos en el 4. Dice, todos los israelitas supieron que Saúl había acabado con la guarnición filistea y por eso los filisteos aborrecían a los israelitas. Así que el ejército se reunió con Saúl en Gilgal. Los filisteos a su vez se juntaron para luchar contra los israelitas. Tenían 30.000 carros de combate. Bueno, en algunas versiones, no sé, no lo he leído de otras versiones, pero dice 30.000 carros de combate. Es una cantidad enorme. Yo leí algunos comentarios y es mucha cantidad, digamos. Es demasiado. Puede ser que sean 3.000. Habían dicho que podía ser un error de traducción de números, pero son 30.000. Es una cantidad enorme contra los israelitas. Así que seguimos, solamente es un comentario. Dice, tenían 30.000 carros de combate, 6.000 soldados de caballería y una infantería tan numerosa como la arena del mar. Luego se dirigieron a Micmas y establecieron su campamento allí al oriente de Bet-Aven. Ok, si ustedes prestaron atención, dice en Micmas, se establecieron allí. ¿Dónde estaba Saúl al principio con sus 2.000 hombres? En Micmas. O sea que se dieron terreno. En vez de avanzar,
en vez de ir hacia adelante, de ir con los soldados, no, cedieron terreno, dieron un paso para atrás. Quizás vieron porque sabía que esto se venía, porque sabía que iba a haber más complicaciones, más problemas. Y es más fácil no congregarse que venir todos los domingos. Es más fácil no conectarse. Es más fácil prender la tele que leer la Biblia. Un paso para atrás, dieron un paso para atrás, cedieron terreno. Por eso no hay que ceder terreno a esto. Si nos levantamos, si nos decidimos verdaderamente al Señor, no hay que ceder. No hay que ceder terreno al enemigo, no hay que ceder terreno a las tentaciones, a otras cosas que nada que ver. Ya tenemos que ir dejando eso. Y lo digo porque me ha pasado, digamos, yo no vendo un cristianismo que es todo light, que es todo barato. No se vende eso. Nos ha costado y mucho. A mí me ha costado un montón. He cedido terrenos en muchas ocasiones. Por eso Saúl cedió terreno, salió de Micmas, entonces ahí los filisteos avanzó otra vez el problema. Por eso no tenemos que dejar avanzar el problema nuevamente. Hay veces que parece que estamos tapados de problemas, que el problema viene por todos lados. Si ustedes prestaron atención, decía 30.000 carros, en realidad es 3.000, pero decía 30.000 carros para hacerlo más de película, es 30.000 carros, imagínense, con todos los problemas que hay hoy, con el virus, con la pandemia, con la delincuencia, con los precios que suben, con todo lo que hay que lidiar en la casa, con todo. Imagínense todos esos problemas así oprimiendo a una persona, a un padre de familia, a una madre responsable, encargada de su familia, si estás soltera, si no tenés a tu esposo a tu lado. Imagínense todo eso oprimiendo la vida de las personas. Claro, con todo eso vamos cediendo terreno. Vamos cediendo terreno al mundo, al pecado, al decir antes estaba mejor, antes no me pasaba esto, antes me alcanzaba el dinero cuando estaba en el mundo, antes me podía comprar zapatillas, antes me podías comprar ropa, pero ahora que he decidido seguir al Señor, parece que todo el mundo viene en contra. Es increíble todo esto lo que pasa. El Señor Jesús decía esto. Y el Señor Jesús, digamos, Él no vendía, digamos, que iba a ser fácil. No lo vendía, claro que no. Él decía, en este mundo tendremos aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. Las aflicciones las vamos a tener. Claro que las vamos a tener. Pero no hay que ceder terreno, hay que seguir adelante, hay que seguir estableciéndonos, hay que seguir conectándote, hay que seguir conectándose a los discipulados, leyendo la palabra, orando por los enfermos. Cosas grandes hace el Señor si nos mantenemos. Victorias grandes da el Señor. Fíjense, solamente con 1.000 hombres y una espada y un par de, no sé, de palas o de cosas que han tenido para trabajar la tierra, vencieron a los filisteos. Enemigos de años, de años. Los filisteos siempre fueron la espina en el costado del pueblo de Israel. Pero Jonathan dijo que no, esto basta, se terminó. Se terminó, no puede ser que esto siga así. Y con poco vencieron a estos hombres, vencieron al enemigo. ¿Cómo? Yendo adelante, yendo a atacar, orando, conectándote, congregándote. Bueno, ahora no se puede. Te van a meter preso si venís ahora a congregarte. Pero conectate, orá, lee la palabra, lee el devocional, todo lo que se pueda hacer desde nuestro hogar. Hoy la tecnología ha avanzado tanto que ya nos podemos conectar todos en vivo. Así que es una buena forma de hacerlo, de no ceder terreno a la tentación, a las cosas que ofrece este mundo. Y hay tantas cosas que ofrece este mundo que te satura. Uno ve el noticiero, ve el noticiero, cualquier noticiero que podás ver un ratito es un panorama bastante desalentador. Es lo que veía Saúl desde su punto de vista. Es lo que veía Saúl desde sus 2.000 hombres que él tenía a cargo. Él veía 30.000 carros, veía 2.000
6.000 hombres a caballo o soldados. Estaba rodeado, estaba rodeado. Pero bueno, esas son las cosas que tenemos en este mundo. Dicen el Señor, no teman que yo he vencido al mundo, dice nuestro Señor Jesús. Claro que sí, Él ha vencido al mundo, Él venció a la muerte y el pecado en la cruz del Calvario. Y eso lo tenemos que tener presente. ¿Sí? Seguimos, vamos a desarrollar un poquito esta historia. Dice el 6, dice, los israelitas se vieron en grave aprieto, pues de tal manera fueron atacados por los filisteos que tuvieron que esconderse en cuevas y hoyos, entre las peñas y las zanjas y pozos. Muchos de ellos cruzaron el Jordán hacia la región de Gad y de Galat, pero Saúl se quedó todavía en Gilgal, y todo su ejército lo seguía lleno de miedo. Bueno, esto yo lo veo mucho. Personas que ponen confianza en alguien, en un referente, ya sea político, ya sea... si bien tenemos que orar por los gobernantes, pero personas que ponen su fe, su confianza, que un presidente o alguien va a sacar adelante el país, o algún partido político, o no me hables de esto porque ellos están haciendo esto, o ellos están haciendo lo otro, los otros robaron todo. Personas que ponen toda su confianza en esas personas, en esos políticos, lo que sea, en quien tengas tu confianza. Claramente fueron decepcionados porque una parte del pueblo seguía a Saúl, al rey elegido por ellos, para que los librara de los filisteos. Dice que los filisteos los atacaron con tanta crueldad, fueron atacados tan gravemente que tuvieron que esconderse, se fueron, tuvieron que cruzar del otro lado del Jordán, tuvieron que como cruzar la frontera, tuvieron que escapar para que no los mataran, tenían miedo. ¿Y todo por qué? Porque un joven verdaderamente se cansó de que los estuvieran oprimiendo, se cansó del mismo problema de siempre. Se cansó de que lo estuvieran subyugando, es una palabra media rara, pero lo estuvieran oprimiendo, se cansó. Él dijo, basta, yo no quiero esto para mi vida. Entonces salió al ataque. Todo esto ocurrió por eso. Pero Saúl, digamos, él tenía espada, él tenía lo mismo que su hijo. Claramente podía defenderlos, pero no, él dice que se quedó en Gilgal. Él se quedó en una actitud ni siquiera pacífica, se quedó en una actitud sin hacer nada. Parece que los problemas nos dejan sin acciones. La pastora creo que decía que ¿cómo reaccionamos ante un problema? Vamos al Señor, clamamos a Dios, oramos, decimos, no, el Señor va a sacarme de este problema. Ella más o menos comentaba algo así en la prédica anterior. Y creo que, no sé, digamos, hablo de mi parte, que muchas veces me he sentido nublado en las decisiones o en lo que voy a hacer o cómo tengo que reaccionar. Uno se nubla, directamente se nubla. Es como el siervo de Eliseo, cuando se vio nublado por todo el ejército, que estaba directamente por matarlos a él y a Eliseo. Así, prácticamente con ese miedo, con ese temor, no saber qué hacer, no saber cómo reaccionar. No directamente ir al Señor. Entonces más o menos se sentía así Saúl, nublado por los problemas, no concentrado, no tenía un buen juicio, no iba al Señor, no clamaba a Dios. Entonces no pudo ayudar a su pueblo, no pudo ayudar a su familia, no pudo ayudar a su propio ejército. Entonces, todos esos problemas lo estaban afectando a Saúl. Claro, digamos, ahora lo estoy leyendo así, lo estoy leyendo desde la Biblia, pero vivirlo en ese momento,
Vivir las situaciones que nos pasan diariamente, situaciones complicadas, de enfermedades, de no tener para comer, de no tener trabajo, claramente nos nubla el buen juicio a veces. No sabemos cómo reaccionar, no sabemos si orar, si pedirle al Señor, si atacar, si ir a salir a buscar algo, si pedir, si llorar. Nos nublan el buen juicio a veces las situaciones que nos sobrepasan. Los nubló. Y si hacemos referencia otra vez a Eliseo y a su criado o a su siervo, dice que Eliseo oró al Señor para que le abriera los ojos a su criado, para que él viera que no estaba solo, para que él viera que el Señor estaba con ellos, que ejércitos celestiales estaban rodeándolos, que carros de fuego y ángeles rodeaban todo ese campamento contra todos los otros carnales ahí que estaban queriendo acecharlo. Eliseo oró para que le abriera los ojos al criado, para que él viera lo que Dios tenía por hacer. Pero a nosotros nos toca, no sé si vos ves ángeles o ves carros de fuego, pero a nosotros nos toca la parte de la fe, la parte de creerle al Señor, la parte de que el Señor nos va a sacar de esto. De que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. O si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos esas palabras, tenemos esos versículos que nos pueden ayudar en situaciones complicadas. Lo tenemos que usarlo, tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor. El Señor le había dado promesas, le había dicho cómo tenían que actuar. Entonces tenemos eso, a nosotros nos toca la parte de Eliseo, la parte de la fe. Eliseo tenía fe de que el Señor lo estaba resguardando en ese momento. El criado no. El criado no tenía fe. Solamente veía lo carnal. Y hay veces que vemos las situaciones, como ya repetimos lo que veía Saúl, los 30.000 carros o 3.000 carros. O la carne que aumenta el gas, aumenta esto, aumenta lo otro. Prácticamente es una bomba de tiempo. Si ustedes miran en los noticieros, es una bomba de tiempo el país. Pero nosotros no vemos, no tenemos que ver con esos ojos, si bien influye. Pero tenemos que creerle al Señor que Él nos va a proveer, nos va a sanar, nos va a librar de todo eso. Nos toca la parte de Eliseo, la parte de tener fe sin ver. Que el Señor nos va a poder librar de eso. Entonces seguimos, ¿sí? Dice, estaba en Gilgal, Saúl, ¿ok? Dice, allí esperó a Saúl 7 días según el plazo que le había indicado Samuel. Parece que Samuel le había dicho que iba a ir a un lugar determinado dentro de 7 días. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y la gente comenzaba a irse. Entonces Saúl ordenó, tráigame animales para los holocaustos y los sacrificios de reconciliación. Y él mismo ofreció el holocausto. Directamente ya se desesperó, entró en la desesperación, entró en lo que muchas veces nos pasa, entró en pánico, empezó a ver que sus soldados, que su gente se iba. Y por agradarles a ellos y no al Señor, por no obedecer, por no esperar el momento preciso de cómo actuar, de cómo tener que obrar, dice que él mismo ya quería hacer sacrificios. Así que, tráigame, bueno, vamos a ver lo que hacemos con lo que tenemos. Vamos a librarnos nosotros mismos de nuestros propios problemas o de los problemas que nos acechan. Si nosotros queremos librarnos de los problemas que nos acechan diariamente o que tenemos diariamente, nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar y vamos a volver a lo mismo o directamente nos vamos a apartar de la iglesia y no vamos a tener fuerzas para seguir y vamos a volver otra vez a la misma situación, a la misma subyugación, a la misma cosa que nos pasa muy temporalmente y volvemos a lo mismo. Entonces, Saúl tomó una mala decisión, no esperó en el Señor, él se desesperó, como que quiso arreglar las cosas con sus propias fuerzas, como que vio que el pueblo se estaba yendo, que se estaban cansando, quiso agradar a los hombres. Es preferible, yo no vengo para agradar a los hombres, dijo Pablo, vengo para agradar al Señor. Él quiso agradar
al pueblo. ¿Sí? Hay una frase que anoté que dice, la frase dice, si tener paz con el diablo es más importante que tener victoria en Jehová, seremos derrotados con frecuencia. Si tener paz con el diablo o el enemigo, si te suena muy diabólico el diablo, si tener paz con el enemigo es más importante que tener victoria en Jehová, seremos derrotados con frecuencia. Mucha gente, por la comodidad, por cómo está, no sigue al Señor, no sigue a Dios. ¿Nos vemos sobrepasados por problemas a veces? Sí. ¿Nos falta un montón para aprender, para hacer? Claro que sí. Nos vamos a ir perfeccionando. Todavía tenemos que aprender muchísimo más de la palabra del Señor de lo que Dios nos quiere enseñar. Pero tenemos que permanecer, no ceder terreno despacito, ir retrocediendo, como hacía Saúl. En un momento se desesperó, vio que el pueblo se estaba yendo, que ya no tenía a nadie, entonces tráeme eso acá, voy a hacer sacrificio yo, cuando ni siquiera era un sacerdote, no era un profeta, no era nadie para realizar esa tarea. Estaba tomando una posición que no le correspondía, él solamente era un elegido rey, no era el sacerdote. El encargado de hacer eso era Samuel. Entonces, ¿qué le dice Samuel? En el momento que, leemos el 10, en el momento en que Saúl terminaba de ofrecerle el holocausto, llegó Samuel. Entonces Saúl salió para recibirlo y saludarlo. Pero Samuel le dijo, ¿por qué has hecho eso? Saúl respondió, cuando vi que la gente comenzaba a irse y que tú no llegabas en la fecha indicada y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, en el lugar donde él había cedido terreno. O sea que hay muchas cosas que podemos acotar. Él mismo había cedido terreno en ese lugar, pero le echaba la culpa a Samuel de lo que le estaba pasando, de lo que le pasó, porque Samuel no había llegado, él tomó una decisión equivocada, una decisión errónea, no esperó. Dice, pensé que ellos bajarían a atacarme en Gilgal, sin que yo me hubiera encomendado al Señor, por eso me vi en la necesidad de ofrecer yo mismo el holocausto. Ok, dice que se excusaba delante de Samuel. Él se excusaba, él tenía, digamos, excusas, como muchas veces ponemos, no, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, estoy muy ocupado, no me puedo conectar porque justo a esa hora la llaman a mi nena de la escuela, o porque no tengo batería, o porque no tengo crédito, porque no tengo esto, no tengo aquello, no tengo lo otro. Excusas que ponemos delante de Dios, no delante de los hombres. ¿Sí? Es Dios al que tenemos que servir. Si bien hay un respeto, una autoridad superior, sea pastores, líderes, lo que quieras poner, nos excusamos delante del Señor, es a Dios a quien servimos. Entonces Saúl se excusaba a Samuel, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Samuel? Samuel le contestó, lo que has hecho es una locura, dice. Si hubieras obedecido la orden que el Señor te dio, él habría confirmado para siempre tu reinado en Israel. Samuel lo que hace lo reprende, le dice, ¿por qué no esperaste en el Señor? ¿Por qué no esperaste? Aguantá un poco más, hubieras aguantado. ¿Cuántas cosas podemos establecernos en la iglesia? Podemos avanzar, prosperar, avanzar en el ministerio, estar en un lugar que realmente queremos. Pero por no esperar a veces nos vamos, no porque no me ponen, no porque esto, no porque aquello. Ponemos excusas siempre, hay excusas. Hay excusas. Hubieras esperado, dice Samuel. Hubieras esperado en Dios. Entonces lo reprende. ¿Sí? Miren lo que hubiera pasado si él hubiera esperado un cachito más solamente, si hubiera hecho caso, si hubiera obedecido. ¿Cuántas cosas nos evitaríamos, y ya lo he dicho, cuántas cosas nos hubiéramos evitado por obedecer, si hubiéramos obedecido al Señor?
un montón de cosas, claramente nos hubiéramos librado de un montón de cosas si hubiéramos obedecido en ese momento a Dios. Porque si bien las cosas pasan porque el Señor quiere que pasen, el Señor le dijo al pueblo de Israel siempre, si hubieras hecho caso, como decía Yokoi Kenji, hace caso, si hubieras hecho caso, ¿cuántas cosas te hubieras evitado? Esto no te hubiera pasado, esto no te hubiera acontecido, tu reinado sería para siempre, no te hubiera pasado esto. Si hubiéramos permanecido en Dios, si no nos hubiéramos alejado en ese momento, si permanecemos en Dios, todavía podemos evitar cosas. Podemos evitar que el devorador venga. Podemos evitarlo. El Señor está ahí para ayudarnos. El Señor está para bendecirnos. El Señor está ahí y tenemos que obedecer solamente. Entonces Samuel lo reprende. ¿Sí? Seguimos. Dice, pero ahora tu reinado no permanecerá, ese es el 14. El Señor buscará un hombre de su agrado y lo nombrará jefe de su pueblo porque tú has desobedecido la orden que él te dio. Enseguida Samuel se fue de Gilgal para seguir su camino. El resto del ejército siguió a Saúl para entablar combate y de Gilgal llegaron a Gibea de Benjamín. Allí contó Saúl tropas que los habían acompañado y eran unos 600 hombres. Cada vez menos tenía Saúl, cada vez menos chances, posibilidades. 600 hombres. ¿Sí? El 16 dice, Saúl y su hijo Jonathan y las tropas que iban con ellos se quedaron en Gibea de Benjamín, mientras que los filisteos acamparon en Micmas, otra vez, en el mismo lugar donde se dio terreno. Aunque 3 grupos de guerrilleros filisteos salieron de sus campamentos, uno de ellos se dirigió hacia Ofra, en la región de Sual, otro hacia Bet Orón, y el tercero hacia la colina que se eleva sobre el valle de Seboim, hacia el desierto. Fueron para todos lados, iban como rodeándolo. Dice, y esto es una parte muy importante, dice, en todo el territorio de Israel no había un solo herrero, porque los filisteos pensaban que de esa manera los hebreos no podían fabricar espadas ni lanzas. Todos los israelitas tenían que recurrir a los filisteos para afilar cada cual su reja de arado, su asadón, es lo que decía al principio. No tenían espadas, tenían solamente asadones, con lo que trabajaban, horquillas debe haber sido, no sé si había horquillas en ese tiempo. Todo elemento filoso para trabajar la tierra o para hacer cosas del campo, tenían solamente eso. Dice, no podían fabricar espadas ni lanzas, todos los israelitas tenían que recurrir a los filisteos para afilar cada cual su reja de arado, su asadón, su hacha o su pico. Se cobraban 2 tercios de ciclos por afilar rejas y asadones y 1 tercio de ciclo para afilar hachas y arreglar las aguijadas. Por lo tanto, ninguno de los que acompañaba a Saúl y Jonathan tenía espada o lanza el día de la batalla, solo ellos 2 las tenían. Mientras tanto, un destacamento filisteo avanza hacia el paso de Micmas. O sea que no tenían recursos, no tenían armas. ¿Cómo haces para vencer a tu enemigo si no tenés armas? ¿Cómo haces para enfrentar a tu enemigo si no tenés a quién recurrir o con qué defenderte? Si bien la palabra es una espada de doble filo que rompe todo, necesitamos conocer las promesas de Dios, necesitamos saber lo que Dios tiene para nosotros. Por eso tenemos que leer la palabra, tenemos que saber lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que tener fe también en el Señor. Tenemos que tener armas para defendernos de los ataques del enemigo. Dice que estos no tenían, y no solamente que no tenían, sino que tenían que recurrir a los filisteos, a los propios enemigos. Tenían que recurrir para que le afilen sus 2 espadas. Capaz que le hacían precio porque tenían 2 espadas solamente y lo otro era todo asadones, todo cositas del campo. Entonces no tenían espada, no tenían con qué defenderse. Y realmente cuando alguien no tiene con qué defenderse, digamos, hay un montón de personas con que no tienen con qué defenderse, no saben a quién recurrir, no saben a dónde ir cuando tienen un problema,
no saben cómo orar o no saben cómo tomar la situación. Por eso hay veces, hay muchos pedidos de oración, y no digo que esté mal, hay muchos pedidos de oración. Oren por mí, pastora, ore por mí, pastor, ore por mí. Claro que sí, se puede orar. Pero hay que aprender a orar también, hay que aprender a pedirle al Señor, a buscar en la palabra de Dios, a ver qué Dios tiene para nosotros. Hay tantos versículos, hay tanta palabra de Dios para usarlo, para defendernos, de las promesas que tiene Dios sobre nosotros, como lo nombraba al principio, que tenemos que aprender a orar, tenemos que aprender a clamar al Señor. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Un montón de promesas tiene el Señor. Estos no tenían nada, tenían que recurrir a otros. Y no solamente a otros, sino que a su propio enemigo, para que tenían que depender de otros, para que les afile sus propias espadas, para volver a pelear contra ellos. Capaz que se la afilaban mal, por eso no mataban a nadie. Capaz que se le dejaban así nomás desafiladas. Ya está, llévate el cupo ese. Entonces, cuando venimos al Señor y no sabemos cómo, digamos, yo creo que debe haber pocas personas que saben cómo orar, sino cómo buscar a Dios, leer la palabra. Tenemos que aprender, tenemos que hacernos el hábito de leer, tenemos que hacernos el hábito de orar, tenemos que hacernos el hábito de conectarnos. O sea que no solamente tenemos que aprender a defendernos, sino que tenemos que cambiar esa mentalidad también, porque si se fijan, para vencerlos en el futuro, no solamente tenían que aprender a afilar sus propias armas o a crear sus propias armas, que en ese momento se las llevaban a los enemigos. O sea que tenían que cambiar directamente toda su mentalidad. Todo, tenían que cambiar todo lo que ellos habían aprendido, sus costumbres. Tenían que aprender nuevas cosas. Tenían que estar preparados para lo que se venía. Porque ¿hasta cuándo no iban a aprender a afilar sus espadas? Porque no tenían, o porque no habían los elementos, o porque no tenían herreros. Tenían que aprender a hacer lo suyo. Tenemos que aprender. Hay que aprender a orar, a levantarse temprano. Hay que aprenderlo. Hay que cambiar hábitos. Hay que cambiar hábitos que son complicados, porque si pedimos oración una vez al mes, ore por mí y después ya no lo vemos más. Eso es como afilar una espada y después queda acá la espada, digamos, se quedan sin armas. No tienen armas. No hay armas para pelear contra el enemigo. Tenemos que aprender a hacer nuestras propias, a defendernos, a orar, a clamar al Señor. Dice que Dios no nos dio espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que cambiar nuestros hábitos como los israelitas tenían que hacerlo. Tenían que tener sus propios herreros, sus propios afiladores, sus propias armas para poder defenderse. No tenían que recurrir de nadie más. ¿Sí? A ver, voy a ver qué hora es para seguir. Más o menos hasta ahí era el capítulo 13. Tenía un problemón Saúl. Tenía un problemón. Tenía un gran problema, un grande problema tenía Saúl en ese tiempo. Lo estaban asediando todos los enemigos. Más o menos voy a resumir el 14 para que no se haga tan largo. ¿Sí? En el 14, cierto día, dice Jonathan, cierto día Jonathan, o sea que ha pasado varios tiempos, ha pasado un buen tiempo hasta ese momento. Cierto día, dice, parece que solamente tuvieron esa victoria y vivieron escondiendo, no se mostraron más, no atacaron más, se quedaron ahí tranquilos porque el enemigo lo estaba acechando. No buscaron más a Dios, estuvieron ahí. Dice, cierto día, Jonathan, el hijo de Saúl, dijo a su ayudante, ven, crucemos el río y ataquemos el destacamento filisteo que está al otro lado.
Cierto día se le ocurre a este joven nuevamente, a este joven que se cansó de ver injusticia en su pueblo, se cansó de ver que el enemigo lo atacaba, se cansó de ver cómo siempre pasaba lo mismo en su vida o en la vida de su familia o en la vida de sus amigos, compañeros. Se cansó. Entonces decidió ponerse en armas. Decidió, dice, cierto día Jonathan, el hijo de Saúl, dijo a su ayudante: ven, crucemos el río y ataquemos el destacamento filisteo que está al otro lado. Pero Jonathan no dijo nada de esto a su padre, que había acampado en el extremo de una colina y estaba debajo de un granado, en el lugar donde trillaban trigo, acompañado por una tropa compuesta de 600 hombres. A ver, vamos a aclarar una cosita. Jonathan tenía su escudero, su acompañante, su compañero. Dice que se le ocurrió: vamos, ven, ataquemos el campamento filisteo. Ya me cansé de estar otra vez en la misma, de estar estancado. Me cansé, vamos otra vez. ¿Qué estaba haciendo Saúl, su padre? Su padre, que tenía 600 hombres a cargo, que tenía soldados preparados para la guerra, por más que tengan asadones. Estaba sentadito, el señor estaba sentadito bajo un granado. Dice que ha estado comiendo granadas ahí con una brisita bien tranquila. Volvió a... Si ellos no molestaban a los filisteos no los molestaban a ellos. Pero seguían teniendo problemas en su propio país, en su propia casa. Seguían teniendo los mismos problemas que tenían al principio y un poquito mayores. Entonces dice que estaba él ahí, debajo de un granado, recostado, sentado, como sea. Él estaba ahí. Entonces su hijo impetuoso, su hijo Jonathan, decide ir a atacar al destacamento filisteo. Decide ir otra vez. No dice por qué no le dijo a su padre lo que iba a hacer. Quizás Saúl le hubiera dicho que no quería volver a pasar lo mismo, que no quería volverse de o que no quería salir de ese lugar tan cómodo que estaba sentado, capaz. Quizás se iba a mover de ese lugar cómodo. Entonces, si otra vez iban y atacaban o atacaban ese problema que tenían, otra vez iban a tener que andar de aquí para allá, corriendo. ¿Sí? El 3. Dice: el encargado de llevar el efod era Ahías, que era hijo de Ahitub y sobrino de Icabod, el hijo de Fines y nieto de Elí, el sacerdote del Señor en Silo. Vamos a aclarar algo. El Señor ya había destituido a Elí de su sacerdocio, ya no podía ser más sacerdote. Icabod era hijo de uno de los hijos de Elí que murió cuando perdieron el arca de la alianza y no podían ser más sacerdotes. ¿Qué pasó? Saúl no le gustó la prédica de Samuel, entonces ¿qué hizo? Llamó a otro. Hay veces que buscamos lo que nos conviene a nosotros, los que nos habla de lo que a nosotros nos gusta o lo que nos está pasando en este momento, pero cuando nos hablan o nos reprenden o nos corrigen, no nos gusta, entonces buscamos otro lugar, otra prédica, otra iglesia, buscamos otro lugar que se ayorne a nosotros, que venga como anillo al dedo a la situación que estoy pasando, que me digan que todo palabras bonitas, palabras que lo que yo quiero escuchar y no lo que Dios tiene para decirme. Samuel en su momento, en el capítulo anterior, lo reprendió, le dijo de todo, le dijo Samuel, ¿sí? Le dijo todo lo que él estaba haciendo mal. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Se buscó a otro sacerdote, ¿sí? Se buscó a otro sacerdote para escuchar lo que a él quería y tenerlo ahí como de amuleto prácticamente, porque tenían el efod ahí donde tenían las piedras, las dos piedritas. ¿Sí? Seguimos. Dice: la gente no sabía que Jonathan se había ido, ese terminando el versículo 3. Mientras tanto, él trataba de llegar hasta donde se encontraba el destacamento filisteo. El paso estaba entre dos grandes peñascos, llamados Boses y Sene, uno al norte frente a Migmas y el otro al sur frente a Gibea. Jonathan dijo a su ayudante: anda, vamos al otro lado hasta donde se encuentra el destacamento de esos paganos. Parece que Jonathan conocía la palabra del Señor, sabía las promesas del Señor. Estos incircuncisos, dicen algunas versiones, esta gente que no cree en el Señor, estos no tienen la ayuda de Dios como nosotros la tenemos, le dice prácticamente a su ayudante. El Señor está con nosotros, prácticamente dice así.
Dice, esos incircuncisos, esos que no son de Dios, que no son del pueblo elegido, que no son del pueblo del Señor. Entonces, se va, él tenía que cruzar un peñasco, estaba en un peñasco, bajar y volver a subir. O sea que hay veces que el camino del Señor es cuesta arriba, nos cuesta, claro que nos cuesta, pero tenemos que seguir avanzando. Hay que hacer sacrificios, hay que hacer sacrificios, hay que avanzar, hay que seguir en la brecha. Tarea difícil le tocaba a Jonathan ir y enfrentar a los filisteos, pero él se cansó de los mismos problemas de siempre. ¿Tenía que esforzarse? Claro que sí. ¿Tenía que bajar? ¿Le costaba esfuerzo? ¿Y volver a subir? Pero él decidió, él dijo, vamos a atacarlos, no aguanto más. No le digamos a nuestro padre, a Saúl, no querían decirle. Parece que Saúl se iba a enojar. Iba a haber personas que se enojen porque te conectás a esa hora, que no le llevas mate, quizás alguno que no conoce al Señor o está apartado, que no le prestas atención, que deja eso, que tanto se van a conectar, tantas horas vas a estar frente a esto. Y no digo que no le digas que te conectás o no le digas que te congregás. Claro que sí, hay que decir. Pero bueno, hay veces que tenemos que tomar decisiones. Y estos dos se animaron. Al principio eran 3.000. 3.000. Estos dos se animaron a atacar al campamento filisteo. Dos se animaron de los 3.000 que tenía. Claramente había fe en Jonathan. ¿Sí? Dice el 6, dice, y Jonathan dijo a su ayudante, anda, vamos al otro lado de donde se encuentra el destacamento de esos paganos. Quizás el Señor haga algo por nosotros, ya que para Él no es difícil darnos la victoria con mucha gente o con poca. Tenía fe. Jonathan tenía fe, lo que no tenía Saúl. Saúl recurría a estos que ya prácticamente los usaba de amuleto. Quería, Señor, háblame si voy a atacar, si no, si esto, si aquello. No, había que actuar en ese momento. El Señor Jesús dijo que el reino de los cielos sufre violencia y en algunas versiones dice los violentos o los valientes lo arrebatan. Hay veces que hay que ponerse en acción. Hay que ponerse en acción para lograr algo. Claro que sí, hay que obedecer, pero cuando hay que ponerse en acción, hay que ponerse en acción. Cuando hay que orar, hay que orar. Cuando hay que ir a una reunión, hay que ir. Cuando hay que visitar a un enfermo, hay que ir. Cuando hay que hacer todo lo que lleva aparejado la vida de un cristiano, hay que hacerlo. Entonces, él decidió ponerse en acción, decidió ser valiente, decidió arrebatar esa bendición que el Señor tenía para ellos, era de librarlos de los filisteos. ¿Sí? Dice, y él conocía la palabra de Dios, ya que para él no es difícil darnos la victoria con mucha gente o con poca. Quizás el Señor esté con nosotros. Vamos, yo tengo fe en el Señor. Si el Señor quiere, vamos a hacer esto. Vamos. Entonces se cargó a su ayudante y cruzó al otro lado donde estaban los filisteos. Seguimos. Dice, entonces Jonathan le dijo, mira, vamos a pasar del otro lado donde están esos hombres y dejaremos que nos vean. Si nos dicen que esperemos a que bajen hasta donde estamos, nos quedaremos allí y no subiremos a donde ellos están. Pero si nos dicen que subamos, lo haremos así porque eso será una señal de que el Señor nos dará la victoria. Así pues, los dos dejaron que los filisteos de los destacamentos lo vieran y estos al verlos dijeron, miren, ya están saliendo los hebreos de las cuevas en que se habían escondido. Fíjense cómo el enemigo nos trata o lo trata a las personas. Cómo el enemigo nos tiene a veces. Que nos escondamos en cuevas, que esto, que aquello, todo prácticamente nos ningunean, nos ofenden. Entonces, seguimos. Pero si no, el 11 dice, así pues los dos dejaron que los filisteos de los destacamentos los vieran y esto al verlo dijeron, miren, ya están saliendo de los hebreos de las cuevas que se habían escondido. Y enseguida le gritaron a Jonathan y a su ayudante, suban a donde estamos,
que les vamos a contar algo. Entonces Jonathan le dijo a su ayudante, sígueme porque el Señor va a entregarlos a manos de los israelitas. Jonathan subió trepando con pies y manos y siguió de su ayudante a los que Jonathan hacía rodar por tierra. Su ayudante los remataba enseguida. En este primer ataque, Jonathan y su ayudante mataron a unos 20 hombres en corto espacio. Todos los que estaban en el campamento y fuera de él se llenaron de miedo. Los soldados del destacamento y los grupos guerrilleros también tuvieron miedo. Al mismo tiempo hubo un temblor de tierra y se produjo un pánico enorme. Los centinelas de Saúl que estaban en Gibea de Benjamín vieron a los filisteos correr en tropel de un lado a otro. Entonces Saúl dijo al ejército que lo acompañaban, pasen revista para ver quién falta de los nuestros. Al pasar revista se vio que faltaba Jonathan y su ayudante. Y como ese día el efod de Dios se hallaba entre los israelitas, Saúl le dijo a Ahías, trae aquí el efod de Dios. Pero mientras Saúl hablaba con el sacerdote, la confusión en el campamento filisteo iba en aumento. Entonces Saúl le dijo al sacerdote, ya no lo traigas. Enseguida Saúl y todas sus tropas se reunieron y se lanzaron a la batalla. Eran tal la confusión que habían entre los filisteos que acabaron matándose entre sí. Además los hebreos, que desde hacía tiempo que estaban con los filisteos, habían salido con ellos. Como parte de su ejército, se pasaron al lado de los israelitas que acompañaban a Saúl y Jonathan. Entonces los israelitas que se habían refugiado en los montes de Efraín supieron que los filisteos huían, se lanzaron a perseguirlos y darles batalla. Entonces, el combate se extendió hasta Bet-Aven y el Señor libró a los israelitas en esta ocasión. Ok, lo leí bastante rápido ya para ir terminando. ¿Qué dice acá? Dice que Jonathan, con su escudero, 2 nomás, dice que tipo 300, algo así, en un peñasco muy chiquitito, donde solamente podían entrar 2 personas, dice que empezaron a matar a todos los filisteos que estaban ahí. Jonathan había nombrado al Señor. Quizás el Señor esté con nosotros. Él hace dar la victoria. De uno hace huir a muchos. Tenía esa fe de que el Señor iba a actuar en su momento. Si ustedes ven cómo Jonathan se expresa, dice, si los filisteos me ven y me dicen, ven aquí, en vez de decir, si el problema huye de mí, o si el problema desaparece el día siguiente, o si pasa algo que tengo dinero, o en mi cuenta aparece mucho dinero para resolver mis problemas económicos. No. Dice Jonathan, si nos dicen que vengamos, los enfrentaremos. Esa era la señal que pedía Jonathan. Jonathan quería pelear, Jonathan quería enfrentar el problema. No mágicamente decir, pongo aquí y van a salir corriendo los problemas. Vengo a la iglesia y los problemas se van directamente. No, hay que enfrentarlos. Hay que ser valientes. Hay que enfrentarlos, hay que mantenernos, hay que ceder terreno. Jonathan iba avanzando, iba matando filisteos o hiriéndolos de muerte y ahí su escudero los iba matando, seguramente con una asa ahí, tac, los mataba. Entonces, dos de esos 3.000 hombres hicieron la diferencia junto con el Señor. El Señor, claro que sí, con Dios. Dice que hubo un terremoto, hubo confusión, se empezaron a matar entre ellos. Los israelitas que estaban desde ese bando, sirviendo a los filisteos, se volvieron en contra de los filisteos. Fíjense cómo Dios acomodó todas las cosas. Huyendo, esperando que el problema se termine o desaparezca de un día para el otro. No, claro que no, enfrentando las cosas, enfrentando con valentía. El Señor está con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando David tenía que enfrentar a Goliat, no oró para que le agarraran un ataque al corazón a Goliat y se terminara ahí, sino que tuvo que enfrentar el problema. Tuvo que enfrentar todas las cosas. Los discípulos del Señor tuvieron que enfrentar a las autoridades cuando le decían que no tenían que predicar en el nombre de Jesús. Y las enfrentaron, fueron presos, fueron castigados, fueron golpeados. Y todas esas cosas pasan. Nosotros vamos a tener batallas, vamos a tener peleas, vamos a tener luchas. Pero tenemos que enfrentar nuestros problemas. Tenemos que creer que Dios está con nosotros. Es la fe la que nos lleva a creer que Dios está con nosotros y que podemos salir de esos problemas, que podemos
mejorar nuestra economía a pesar de que el país o la economía de este país no funcione. Que podemos, que tu hijo puede salir de las drogas, ya sea de cualquier vicio. Que podemos dejar cierto vicio, que podemos... es cuestión de obedecer, de seguir adelante. Es cuestión de tener fe en el Señor. Muchas veces tenemos todos los recursos como tenía Saúl, pero no nos ponemos en acción. Tenemos los recursos de la Biblia en la casa, tenemos los recursos de una congregación virtual, tenemos los recursos de un discipulado, pero no lo usamos como hacía Saúl. Nos esperamos, nos cruzamos de brazos, nos prendemos unos mates ahí, en vez de comer granada, nos tomamos unos mates y dejamos que la tarde pase. Y los problemas van a seguir ahí, no van a desaparecer. Tenemos que seguir adelante. Dos hombres que se pusieron en la brecha, se cansaron de los problemas. Jonathan se cansó de ver la injusticia que había, de ver que siempre pasaban lo mismo, se cansó. Entonces decidió ir y él nombró al Señor. Si hubieran nombrado a Dios anteriormente, si hubieran recurrido a Dios anteriormente, si bien recordamos las palabras de Samuel que le dice, si hubieras hecho caso al Señor, si hubieras esperado en el Señor, si hubieras obedecido. Pero bueno, muchas veces nos pasa que estamos en situaciones porque no hemos obedecido al Señor. Todavía tenemos la posibilidad. Así que Dios está con nosotros, Dios está en todo momento si los buscamos, si estamos pasando problemas, Él está con nosotros. Tenemos que enfrentar, hay veces que hay que ser valiente, que hay que ponerse en acción, hay que ponerse en actividad, no a veces en una actitud tan pasiva, porque los problemas van a seguir estando, sino va a seguir viniendo el enemigo y nos va a seguir quitando el gozo, la alegría, la cosecha, la siembra, ya sea cualquier problema que tengas, económico, familiar, personal, laboral también. Dios está con nosotros. Así que te bendigo en esta tarde, quería compartirte esto y cómo hace la diferencia decir Dios está con nosotros. Solamente Jonathan dijo Dios está con nosotros y se puso en acción. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Dios está con mi familia. Podés hacerlo en tu casa, podés hacerlo en cualquier ámbito. Vamos a tener peleas, vamos a tener luchas, vamos a tener problemas, pero tenemos que enfrentarlos con el Señor. Así que te bendigo en esta tarde, bendigo a todos los que estaban mirando. Voy a orar para que el Señor pueda sellar esta palabra en tu corazón, que el Espíritu Santo te haya hablado y que podamos aprender más de todas las cosas que acontecieron en la palabra del Señor, en la Biblia, en estas personas que tuvieron que pasar todo esto. Así que voy a orar. Padre, Señor, gracias te damos, Señor, por este momento, Padre, gracias por poder compartir tu palabra, Señor, bendito sea tu santo nombre, Padre, gracias, Señor, bendecimos a los que están enfermos, a los que no tienen trabajo, Padre, Señor, a los que están pasando situaciones complicadas, los que están sufriendo, los que tienen que enfrentar problemas, Señor, Señor, que tú estés con ellos, Señor, que puedan clamar a ti, que puedan, Señor, orar, Señor, que puedan decidirse por ti, Señor, gracias te damos, Señor. Bendecimos esta iglesia, bendecimos a sus miembros, Señor, a los que se conectaron, Padre, a los que están viendo, Señor. Bendecimos a los pastores, Señor, a la vida de sus hijos, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias.